respuestas de la clase anterior, ¿sí? Espero que se logre ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, entonces vamos a realizar algunas preguntas sobre filosofía contemporánea, ¿sí? Sobre filosofía contemporánea. Muy bien, empezamos. Pregunta número 1. Señale las alternativas correctas según el primer Wittgenstein. Sí, habíamos hablado de un primer periodo, de un segundo periodo en Wittgenstein, pero siempre el lenguaje como objeto de reflexión filosófica. Muy bien, 1. Los hechos atómicos. Estoy presentando... A ver, disculpen. Ahora sí. Ahora sí. Espero que ya se logre ver. ¡Listo! Muy bien. Sí, de la semana 9, ¿no? No, esto aquí es de la semana 10. Lo que vimos, como nosotros adelantamos clase el día domingo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver un poco las preguntas con respecto a la sesión que vimos el domingo. ¿Ok? Muy bien. Iniciamos entonces. Pregunta número 1. ¿Los hechos atómicos implican relación entre objetos? ¿Verdadero o falso? ¿Los hechos atómicos implican relación entre objetos? A ver. Verdadero, ¿sí? A ver, espero que se esté viendo. Verdadero. 2. El lenguaje es una representación de la realidad de manera multívoca. Acuérdense que el primer Wittgenstein se caracteriza por una concepción figurativa del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje es susceptible de ser precisado, clarificado por medio del uso de la lógica formal. De manera que la lógica nos otorgaría sentidos unívocos, ¿no? Falso, así es. Muy bien. El lenguaje es una representación de la realidad de manera multívoca. Para el primer Wittgenstein, no. Muy bien, Eric. 3. Las palabras adquieren significación según el contexto. ¿Esto es verdadero o falso? Según el primer Wittgenstein, a ver rápidamente, según el primer Wittgenstein, acuérdense que hay dos periodos, el primer periodo de la concepción figurativa del lenguaje y el segundo periodo de el significado por el uso, ¿no? Y creo que las palabras adquieren significación según el contexto corresponde al segundo Wittgenstein, no al primer Wittgenstein, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos ya clave, ¿sí? La pregunta número 1. A ver, veamos. Así es, los hechos atómicos implican la relación entre objetos, solo la 1 es verdadera. Muy bien, continuamos rápidamente. Sí. Pregunta número 2, estamos muy bien de tiempo. Pregunta número 2, Pompeyo considera que la única interpretación válida del mundo es la científica. Por este motivo rechaza toda interpretación religiosa o metafísica. La postura de Pompeyo coincide con, veamos, Karl Popper, el neopositivismo, el racionalismo crítico. Entonces aquí hay una interpretación científica del mundo que es única, ¿no? Así es, estamos hablando del neopositivismo del Círculo de Viena, ¿no? Que rechaza toda interpretación religiosa o metafísica, ¿no? Frente a la postura del primer Wittgenstein que ante experiencias de corte místico, estético o situaciones que demanden una problematización ética, dado que nos remiten a experiencias personales, no deberíamos tratar de expresar estas experiencias por medio de palabras. Entonces, Wittgenstein, el primer Wittgenstein, lo que hace es un poco solucionar este problema, ¿no? Nos dice, frente a lo que no se puede hablar, frente a aquellas experiencias que no podemos expresar por medio de palabras, lo mejor es callar. En cambio, el Círculo de Viena, el neopositivismo, rechaza abiertamente las interpretaciones religiosas o metafísicas del mundo. 3. Juliana, en un partido de fútbol, grita agua a un vendedor, pero al día siguiente, en su clase de filosofía, cuando el profesor preguntó si se entendía el tema, ella dijo agua. De acuerdo a, este es un ejemplo de, si vemos como una misma palabra tiene distintos significados en diferentes contextos. ¿Cuál sería la clave ahí?
La de la número 3, así es. El segundo Wittgenstein, el Wittgenstein del significado se otorga por el uso, ¿no? Y este es un ejemplo de un juego de lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son juegos de lenguaje? El segundo Wittgenstein considera que no existe un único lenguaje con sentido, que sea la lógica, sino que existen múltiples lenguajes que poseen reglas afincadas en el deseo humano, en una experiencia compartida. Muy bien. 4. Luisa considera que existen afirmaciones que no se pueden verificar y que, por lo tanto, no son verdaderas ni científicas. Si no se pueden verificar, ¿sí? Las afirmaciones no son verdaderas ni científicas según Luisa. Desde este punto de vista, afirma que, por ejemplo, se pueden enunciar proposiciones observacionales sobre el campo gravitatorio, pero no sobre el campo levitatorio o la existencia de Dios. Luisa coincide con... considera que existen afirmaciones que no se pueden verificar y que por lo tanto no son verdaderas ni científicas. Muy bien, Sandra, esto corresponde a la doctrina, a la postura, ¿no?, del Círculo de Viena y el neopositivismo del Círculo de Viena o el empirismo lógico del Círculo de Viena. Muy bien, número 5, relacionemos correctamente primer Wittgenstein, segundo Wittgenstein, significado por el uso, isomorfismo y concepción figurativa. ¿Cuál sería la clave en la número 5? 1 con B. Nuevamente, el primer Wittgenstein, a ver, veamos, significado por el uso, ¿esto a qué corresponde? Al segundo Wittgenstein, ¿no? 2A, 2A, muy bien. 1B, 1. 1B, a ver, veamos, primer Wittgenstein, isomorfismo, claro, muy bien. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el isomorfismo? Mundo. Primer Wittgenstein, Tratado Lógico-Filosóficus, 1. El mundo es todo lo que acaece, el mundo es todo lo que sucede. El mundo, en tanto conjunto de hechos y de objetos, de hechos atómicos moleculares, ¿no?, tiene la misma estructura lógica que nuestro lenguaje, compuesto de proposiciones, también atómicas y también moleculares. Muy bien, ¿cuál sería la clave? Concepción figurativa. La concepción figurativa es parte del primer Wittgenstein o del segundo Wittgenstein. La concepción figurativa o picture theory del primer Wittgenstein lo que asegura es que el lenguaje tiene como función principal la de reflejar, la de figurar el mundo tal cual se nos presenta, ¿no? Entonces el lenguaje puede reflejar el mundo tal cual se nos presenta. Concepción figurativa del lenguaje. Clave, veamos. Así es, Eric, la clave sería la letra D. Muy bien. Está bien, ¿no? Sí. 6. Debe haber un lenguaje común a todas las ciencias, ajeno a las imperfecciones del lenguaje ordinario. Este lenguaje es el lenguaje de las ciencias, en especial el de la física. Es decir, que todas las proposiciones de otros lenguajes son traducibles al lenguaje de la física. La afirmación anterior hace referencia al defendido por al isomorfismo. Recordemos que el isomorfismo, efectivamente, el primer Wittgenstein, nos habla en realidad de la estructura lógica similar, idéntica, que tiene mundo y lenguaje. En este caso nos están hablando de la física y nos están hablando del lenguaje de las ciencias. ¿Cuál sería la clave? Así es, muy bien, Sandra, el fisicalismo propuesto por Rudolf Carnap, ¿no? Físico alemán, Rudolf Carnap, asegura que la física debe ser considerada como modelo de cientificidad para todas las ciencias. Por lo tanto, deberíamos adoptar el lenguaje científico de la física. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, sigamos. La 6 es la letra C, C de Carnap, C de Círculo de Viena. Muy bien, la 7, ¿te refieres a esa, Sandra? A ver, veamos. 7. Rudolf Carnap considera que toda proposición que, en principio, no tenga una forma empírica para verificar si es verdadera o falsa, creo que aquí faltaría algo más, ¿no? Para completar. Rudolf Carnap considera que toda proposición que, en principio, no tenga una forma empírica para verificar si es verdadera o falsa, ¿qué sucedería? Si no se puede verificar una proposición, si no se puede verificar de forma empírica, si no puedo acudir a la experiencia
para verificar si esto es verdadero o falso. Entonces, ¿qué tipo de proposición será? 7, veamos. Así es, la 7 es la A, ¿no? No tiene significado, ¿no? No tiene significado. ¿Por qué? Porque no nos habla del mundo, ¿sí? Muy bien. 8. Gerald recita poemas a su enamorada, maldice a los delincuentes y reza a Dios todas las noches. De acuerdo a cada uno de estos casos, implica un con sus propias reglas, usos y usos que dependen del contexto donde se empleen las palabras. Veamos, Richard nos dice la 8E, veamos. Recita poemas, maldice a los delincuentes, reza a Dios. Todos estos son efectivamente juegos de lenguaje. Cada uno requiere de sus propias reglas, ¿no? De una gramática propia que está fincada en una serie de reglas rígidas, estrictas, que automatizan a los hablantes. No, cada juego de lenguaje, ¿no? Posee una gramática estructurada a partir de la vida compartida entre los hablantes. Muy bien. Así es, segundo Wittgenstein. La 7 es la A, sí, la 7 es la A. Claro, Rudolf Carnap nos afirma en el Círculo de Viena que si no podemos verificar una proposición de manera empírica, acudiendo a la experiencia, entonces no tiene significado porque no nos está hablando del mundo, muy probablemente esté planteando enunciados metafísicos, ¿no? Muy bien, sí, la 7 es la A, Miguel, y la 8 es la letra E de empirismo lógico. 9. Judith considera que los científicos, como ella, antes de entrar en contacto con su objeto de estudio, ya tienen una idea de qué desean investigar. Es decir, parten de un marco teórico. Qué interesante esta idea, ¿no? Considera que los científicos como ella, antes de entrar en contacto con su objeto de estudio, ya tienen una idea de qué desean investigar. Es decir, parte de un marco teórico. Ella coincide con, efectivamente, veamos. A ver. Coincido con Popper, así es, coincido con Popper. Popper, sí, Karl Popper, va a proponer que no es que las ciencias o la física sea un modelo, es un modelo de cientificidad, efectivamente, pero no es que en las ciencias el científico posea una tabula rasa, como mencionaban, por ejemplo, en el empirismo que vimos con David Hume, ¿no? Tabula rasa que era, recordamos, la mente en blanco, ¿no? La mente como una hoja en blanco que se va a ir llenando, va a ir recaudando información a medida que experimenta, a medida que tiene percepciones, impresiones, ¿no? Del mundo. Sin embargo, Popper afirma que los científicos, las personas que hacen ciencia, ¿no? No investigan desde la nada, sino que ya vienen con un marco teórico previo, con un marco teórico a lo mejor cultural, ideológico, previo, ¿no? Entonces, esto es lo que en contraposición, muy bien Ashley, en contraposición a la tabula rasa, ¿no? Una mente en blanco, Karl Popper, de manera crítica con respecto al Círculo de Viena, afirma que la clase científica viene ya con un marco teórico antes de sus investigaciones, ¿no? Y es lo que Popper denomina como tabula plena, y eso también debe ser puesto en cuestión. Muy bien, número 10. ¿Estamos bien de tiempo? Perfecto. Muy bien, 10. Según Popper, si una teoría no puede ser falsada bajo ninguna circunstancia, entonces es... ¿Qué significa falsar? La falsación. Mientras el Círculo de Viena propone la verificación como criterio de demarcación, como manera para diferenciar las ciencias de las pseudociencias, Popper considera que la verificación basada en el método de la inducción es débil, porque basta con que encontremos un solo contraejemplo para derribar teorías creadas o esbozadas a partir del método inductivo, ¿no? ¿Qué es el método inductivo? Partimos de casos particulares para esbozar teorías universales, ¿no? Y lo que propone Popper es no buscar verificar lo que ya hemos planteado en nuestras teorías universales, ¿no? En nuestras teorías,
sino que debemos buscar los contraejemplos, aquellos casos particulares que contradigan a estos enunciados universales para así poder nutrir nuestras teorías, ¿no? Entonces, según Popper, si una teoría no puede ser falsada, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, es decir, que no puede ser claro, que no puede ser analizada con mayor detalle, ¿no? Que no pueda ser criticada, ¿no? ¿Verificada? ¿Seguros? ¿Seguras? Según Popper, si una teoría... Popper no nos habla del criterio de verificación. ¿Científica? Si una teoría no puede ser falsa, más bien todo lo contrario, para Popper, para que las teorías sean científicas, deben ser falsadas. Muy bien, Eric, así es. Si una teoría no puede ser falsada, no puede ser en todo caso criticada bajo ninguna circunstancia, entonces esa teoría es pseudociencia. Interesante. Una nueva concepción una concepción más clara de la ciencia, de la investigación científica y de la pseudociencia, ¿no? Interesante. Todo esto en su libro La lógica de la investigación científica de Karl Popper, crítico del Círculo de Viena. Que surge el Círculo de Viena como una interpretación del primer Wittgenstein, ¿no? Interesante todo este ritmo, ¿no? Estas secuencias. Muy bien, entonces hoy vamos a entrar de lleno. Así como Miguel, a ver, ¿a qué te refieres exactamente? La astrología no tiene una base científica. ¿La astrología tiene una base científica? No tiene una base científica, es una pseudociencia. Es una pseudociencia, claro, ¿no? Pero también, de alguna u otra manera, estas pseudociencias han contribuido a establecer las diferencias con respecto a la astronomía, ¿no? Entonces, Popper lo que hace es, no defiende las pseudociencias, sino que considera que deberíamos darle cierto reconocimiento porque las pseudociencias y la metafísica que tanto ha producido la cultura europea, occidental, que ya la criticó Nietzsche, como vimos en sesiones anteriores, debe también cierto reconocimiento a estas teorías metafísicas, ¿no? Pseudocientíficas, porque han logrado inspirarlas, por decirlo de alguna manera, y no solo inspirarlas, ¿no? Sino que también han contribuido a su desarrollo de alguna u otra manera. Muy bien. Listo. Define algo rápido la pseudociencia. Me he olvidado. Ok. Pseudociencia podríamos definirla como un conocimiento producto de una investigación que no está validada por un método. Así es. Gracias, Miguel. Así es. No hay un método con pasos específicos que se centren en la observación positiva, real, palmaria, concreta de la realidad empírica. Entonces, las pseudociencias muchas veces, al no tener métodos, ¿sí?, carecen de precisión y por lo tanto no aluden al mundo. Entonces, vemos cómo el Círculo de Viena aquí también está criticando, rechazando tajantemente este tipo de investigaciones, ¿no? Bien con la respuesta de Miguel, sumamente concreta. Listo. Muy bien, entonces continuemos con la sesión de hoy. El día de hoy hablaremos de axiología, una disciplina filosófica muy importante. La palabra axiología proviene del griego axios, que significa valor, ¿sí? Y en esta disciplina va axios, valor, logos, investigación, ¿no? ¿Recuerdan? Logos es una palabra que tiene múltiples sentidos, ¿no?, en griego, por eso la dejamos ahí en su idioma original. Inteligencia, palabra, discurso, muy bien, pero aquí en todo caso lo vamos a entender como estudio. Axiología como el estudio de los valores, o la teoría de los valores. Bien, axiología, hablaremos de las características del valor, la clasificación y algunas corrientes filosóficas axiológicas. Aquí en el Perú se desarrolló también mucho la axiología, por ejemplo con Salazar Bondi. Vamos a ver ahora también una propuesta de este filósofo peruano, más adelante.
Muy bien, entonces, ¿qué es la axiología? Como les mencionaba, proviene de estas dos voces griegas, axios, valioso, estimable, y logos, que tiene múltiples acepciones, ¿no? Inteligencia, acuérdense del logos de Heráclito, ¿no? Es el logos que ordena, ¿no? De alguna manera es esa inteligencia que está detrás de la dialéctica, ¿no? Pero aquí solo nos vamos a limitar a una acepción que es la de estudio. Muy bien, estudio de los valores. Listo, entonces vamos a analizar qué son los valores, qué tipo de entidad son los valores, cómo se clasifican, cómo se fundamentan. Preguntas axiológicas son, ¿qué es el valor? ¿Cuál es la naturaleza u origen de los valores? ¿No? ¿Lo valioso está determinado por el sujeto o por el objeto? ¿Qué hace que yo valore, que yo emita juicios de valor respecto a situaciones, respecto a objetos? ¿No? Entonces, queremos analizar de dónde surgen estas entidades denominadas valores. Muy bien, entonces, ¿qué son? ¿Son entidades? ¿Son cualidades? ¿Qué son? El debate, sí, ha arrojado diferentes planteamientos. Uno de ellos es aquel que considera los valores como cualidades de las cosas, ¿ya? Aquí nos dice cualidades de las cosas o que se las atribuimos, la cual hace que las estimemos o las rechacemos. El valor no es la cosa misma. Esta, como veremos, es una de las tantas concepciones que encontraremos dentro de las teorías axiológicas, ¿sí? Porque vemos aquí que esta definición está afincada un poco en la idea de que existe un sujeto que proyecta estas cualidades en las cosas y que el valor no es la cosa misma. Si no es la cosa misma, el valor, entonces, ¿qué es? Es una proyección de quién? De un sujeto, ¿no? Que en todo caso dota de estos sentidos a las cosas, ¿no? A las situaciones, al mundo. Muy bien, entonces aquí nos vamos a quedar con esta definición para su boletín, pero ya saben que el debate, ¿no?, plantea diferentes perspectivas. El valor es la cualidad de las cosas, ¿sí?, que atribuimos a ellas, ¿no? La cualidad las cualidades que atribuimos a las cosas y que hacen que las estimemos o las desestimemos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar de tres características de los valores. Muy bien. Tres características de los valores. Aquí están, ¿ok? Características del valor. El valor presenta ciertas características que aclaran su sentido de apreciación o rechazo de la realidad. Estas tres características son, uno, la polaridad, ¿sí? La polaridad, ¿qué implica? Que trabajamos siempre a partir de opuestos, ¿no? Lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, lo salubre, lo insalubre, ¿no? Entonces, los valores tienen esta característica de presentarse a partir de sus opuestos, ¿no? Como valores polares. Otra característica es la de la jerarquía, ¿no? Podemos considerar ciertos valores superiores a otros, obedeciendo a distintos factores, obedeciendo entre estos factores a razones culturales y demás, ¿no? Entonces, las sociedades plantean estas jerarquías de valores, qué valores están por encima de otros. Cuando hablábamos también nuevamente de Nietzsche y del Übermensch, del superhombre, y de esta responsabilidad del superhombre de realizar esta transvaloración de todos los valores, ¿recuerdan? Este espíritu un poco retomar el espíritu dionisiaco perdido desde el desarrollo de la filosofía racional socrática, ¿no? Entonces, los valores, y recordemos un poco la propuesta del superhombre nietzscheano, que es la de colocar valores relativos a la superioridad, a la vitalidad, a la lucha, ¿no? Valores aristocráticos. En todo caso, plantear una moral del amo, ¿recuerdan? Muy bien, entonces los valores tienen estas características. Polaridad, se presentan de manera opuesta, ¿no? Por contrarios. Jerarquías, solemos encontrar valores superiores a otros. Y gradualidad. Gradualidad refiere a la intensidad de estos con la que se experimentan, con la que se expresan, ¿no? Con la que se experimentan estos valores, ¿no? La valoración se manifiesta con una intensidad variante según sea el caso. Entonces, estas son las tres características de los valores según la axiología.
Polaridad, siempre aparecerán como contrarios, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Jerarquía, ¿sí? Superioridad entre o inferioridad respecto de los valores, y gradualidad, que refiere a la intensidad con la que se experimenta. Entonces, la naturaleza es un poco compleja, la de los valores, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de emitir juicios de valor, tenemos que hacer una diferenciación, porque hay una actitud particular cuando estamos en una situación valorativa, ¿no? Ahora, la actitud contemplativa se diferencia de la actitud valorativa porque la actitud contemplativa describe la situación, no plantea una posición frente a dicha situación. No podemos decir que la actitud contemplativa es requerida para la investigación científica, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere un juicio neutral, pero como ya vimos en la crítica de Karl Popper al Círculo de Viena, no es que esta actitud contemplativa sea completamente neutral, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos a Popper dando estas críticas a esta concepción de la ciencia, de la investigación científica y del método científico, ¿no? Entonces, aquí ya damos por sentado eso, ¿se dan cuenta? El punto es un poco analizar esto más a fondo, ¿no? Entonces, en principio diremos que lo que busca la actitud contemplativa es alcanzar un juicio lo más neutral posible, ¿no? Y por lo tanto se limita a una descripción de los hechos. Por otro lado, la actitud valorativa, ¿sí?, implica una posición frente a la situación, una posición que va a implicar una estimación. Entonces aquí podemos decir que no somos imparciales, sino que precisamente adoptamos una postura frente a la situación. Por ejemplo, si decimos, esta película me parece muy mala, solo le daría una estrella, se emite un juicio de parcial, en realidad un juicio de valor, ¿no? Un juicio de valor. Sin embargo, si señalamos la película dura 2 horas y media, entonces enunciamos un juicio neutral. Entonces aquí vamos a corregir, ¿sí? Aquí es un juicio de valor, ¿no? Un juicio de valor, ¿sí? Muy bien. Listo, ya saben, un juicio de valor. Muy bien, clasificación de los valores. Como les mencionaba, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy ofrece una clasificación de los valores. Veamos, valores sensoriales o hedonistas, acuérdense, hedonistas relativos al placer, ¿no? Tenemos aquí los siguientes valores. Importante esta tabla de clasificación, tomémosla en cuenta. Lo agradable, lo desagradable, lo placentero, lo doloroso, lo suculento, lo insípido, lo asqueroso, lo atrayente. Son valores relacionados con nuestras experiencias sensoriales, ¿no?, y relativas al grado de placer, de satisfacción que nos proporcionan, valores sensoriales o hedonistas. Luego tenemos los valores vitales, lo salubre, lo insalubre, ¿no?, relativo a la salud, lo fuerte, lo débil, lo noble, lo vulgar. Entonces vemos cómo aquí se plantean estos valores a partir de oposiciones, ¿no? Ahí tenemos la característica de los valores, la polaridad. Muy bien, valores económicos o técnicos, lo lucrativo, ¿no?, o lo ruinoso, lo provechoso, lo perjudicial, lo útil, lo inútil, lo eficaz, lo ineficaz. Estos valores económicos y técnicos, ¿sí?, son juicios que emitimos frente a las situaciones, ¿no? Son formas de calificar, de estimar ciertas situaciones. Desde la experiencia humana, ¿no? Siempre desde la experiencia humana. ¿Qué es lo lucrativo, qué es lo ruinoso? Y no solamente desde la experiencia humana, sino desde la experiencia humana cultural, específicamente cultural, ¿no? Cómo cada sociedad estima diferentes situaciones, ¿no? Valores sociales y jurídicos. Lo justo, lo injusto, lo solidario, lo egoísta, la igualdad, la desigualdad, el honor, la deshonra, el orden, el desorden, ¿no? Entonces, estos valores sociales y jurídicos, ¿sí?, siempre se nos presentan de esta manera, ¿no?
bipolar. Valores religiosos, lo santo, lo pecador, lo profano, lo sacro, lo sacrílego, lo devoto, lo piadoso, lo impío, ¿no? Cuando recordábamos un poquito a Sócrates, la beatitud, la condenación. Valores estéticos, lo bello, lo feo, lo bonito, lo horrible, lo elegante, lo ordinario, lo cómico, lo serio, es el lo, ¿no? Lo indeterminado. Entonces, aquí estamos tratando de sustantivar un poco, estamos aquí con estos adjetivos, ¿no? Lo bello. Y eso también me remite un poco a la doctrina de las ideas de Platón, ¿no? La idea de bien, la definición universal de bien, de justicia, ¿no? Muy bien, sigamos. Valores éticos, a propósito del bien, valores éticos. Entonces, Platón estaba haciendo axiología efectivamente, ¿no? Muy bien, éticos, lo bueno, lo malo, lo honesto, lo deshonesto, lo austero, lo despilfarrador, la probidad, la deslealtad, y finalmente los valores teóricos o cognitivos, lo verdadero y lo falso. Lo verosímil, lo inverosímil, lo claro, lo oscuro, lo riguroso, lo impreciso. Muy bien, entonces a tener en cuenta esta clasificación de los valores planteada por el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy en el siglo XX. Características de valor, esto ya lo vimos, no se olviden, polaridad, ¿no? Aparecen a partir de opuestos, como hemos visto en esta clasificación, jerarquía, cada sociedad va a otorgar mayor importancia a determinados valores y a otros no tanto, ¿no? Gradualidad, la intensidad con la que se experimentan, ¿no? Más justo que, ¿no? Más salubre que, ¿no? Más verdadero que, ok. Sigamos. Teorías axiológicas. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre el origen y el fundamento de estos valores. ¿Qué eran los valores? ¿Se acuerdan qué eran los valores? Hemos adoptado una actitud previa, ¿no? ¿Cuál era la definición de los valores? ¿Qué son? Recordemos, cualidades, ¿no? En principio son cualidades que el sujeto estaría proyectando en las cosas, en las situaciones, y no serían, y estas proyecciones, por lo tanto, no serían parte de la naturaleza de los objetos, ¿no? En sí mismos. A ver. ¿Hay alguna pregunta? Ok, perfecto. Conductas, se podría decir. Eso ya lo vamos a ver en ética, Miguel. Valores, más que de conductas, un poco los valores son estimaciones que hacemos los seres humanos, ¿no? Cuando consideramos que algo es bello, que algo que es solidario, que una acción es solidaria, que una acción es criminal, ¿no? Ahí ya estamos yendo un poquito más al ámbito jurídico, ¿no? Pero en cuanto a las conductas, ahí tendríamos que hablar de moral, y eso lo veremos en otra disciplina filosófica que es la ética. ¿En algún caso se parece a una crítica? Sí, por supuesto que sí, dado que la crítica implica diferenciación, ¿no? Diferenciar. Y los juicios de valor ya vienen con unas diferenciaciones previas, ¿no? Que son culturales. Podríamos decir que la crítica, Richard, se sitúa más allá de los juicios de valor, porque la crítica lo que busca es hacer una descripción, una diferenciación que vaya más allá de las posturas personales. Adjetivos, así es. En el lenguaje se reflejan a partir de los adjetivos que utilizamos para calificar a los objetos, a las situaciones. Miss, lo despilfarrador no sería un valor económico. Veamos. Despilfarrador. Valores económicos. Lo ruinoso, sí, pero aquí, a ver, lo piadoso, lo impío, lo despilfarrador, suena raro, ¿no? Éticos, sí. Sí, yo también, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Eric, ¿no? Además que es una construcción un poco forzada, lo despilfarrador, ¿no? Sí. Gracias, Eric, por esa acotación. ¿Un valor es algo que le das a un objeto o algo así? Sí, es algo, ese algo, Miguel, yo lo sustituiría por una estimación, ¿no? El valor es una estimación que el sujeto proyecta sobre los objetos, las cosas. ¿Ok? Perfecto, muy bien, entonces continuamos.
Pero ahora veremos cómo existen diferentes perspectivas, diferentes teorías científicas, diferentes teorías axiológicas, filosóficas, que han tratado de responder estas preguntas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el fundamento de los valores? ¿No? Aquí tenemos una clasificación un poco general, ¿no? Acuérdense que estamos viendo estos temas de manera bastante rápida. Pero estamos hablando de toda una disciplina filosófica, ¿no? Muy bien, entonces, esta clasificación, la que veremos a continuación, atiende a cuál es el origen de los valores, ¿no? Si el origen de los valores radica en el mundo, ¿no? No sé ustedes qué piensan, ¿no? Para ustedes los valores surgen del sujeto o son parte de los objetos. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Por ejemplo, la belleza de un paisaje, la belleza de una flor. ¿Es intrínseca al objeto? ¿La belleza es parte del objeto en sí mismo o es una proyección? Claro, nosotros hemos partido de esa idea, ¿no? De que surge del sujeto, ¿no? Pero veremos cómo hay otras extrínseca, claro, Miguel, si viene de fuera del objeto, sí. Pero veremos también que hay otras teorías axiológicas que sugieren que estas cualidades son parte del mundo concreto. A este planteamiento se le denomina objetivismo, porque se considera que los valores son parte de los objetos, ¿no? Son intrínsecos a los objetos, ¿no? Y un poco utilizando la terminología que ha propuesto Miguel, por otro lado, ¿no? Aquí tenemos al sujeto, ¿no? Aquellos que consideran que los valores surgen del sujeto y luego se proyectan a los objetos, estaríamos hablando del subjetivismo. Muy bien, entonces, y aún así esta clasificación entre objetivismo y subjetivismo, ¿no? Objetivismo, los valores son parte intrínseca del mundo, ¿no? El subjetivismo, los valores surgen del sujeto. Y aún así esta clasificación bipartita también polar, ¿no? De alguna manera objetivismo, ¿no? Subjetivismo, tiende a diversificarse, pero veremos poco a poco algunas situaciones, algunas ideas. Muy bien, el objetivismo, ¿sí? Algunas teorías objetivistas. Ahí encontramos a los clásicos. Ahí encontramos a Platón. Hablemos en primer lugar de Platón, ¿no? Recordamos un poquito el idealismo objetivo de Platón, la doctrina de las ideas de Platón. Para Platón, las ideas o los valores, como podemos ahora establecer, ¿dónde están? En otra realidad, ¿no? Dualismo ontológico, mundo de las ideas, ¿no? Atemporal, y mundo sensible, material múltiple, ¿no? Entonces, para Platón, estos valores tienen formas de ideas. Platón se refiere a los valores como ideas, ¿no? Y estas ideas son absolutas y existen a priori, es decir, existen previas a toda experiencia. Por eso Platón nos hablaba un poco de que, ¿cómo así? Y esta es la pregunta de Aristóteles, ¿no? ¿Cómo así el mundo físico, el mundo material múltiple, si está dividido con respecto al mundo de las ideas, cómo así este mundo sensible participa de estas ideas? ¿Cómo se da esta participación? ¿No? Entonces, para Platón, las ideas, y en este caso específicamente en axiología, los valores, ¿no? Son aprehendidos, no por los sentidos, ¿no? Sino que, acuérdense que para Platón llegamos a la intelección de las ideas, a la definición, a las definiciones universales, gracias al alma, ¿no? A la psique. Entonces, veamos aquí cómo hay un idealismo objetivo, ¿no? Los valores no surgen del sujeto para Platón, ¿ok? ¿Ya? Pero tampoco están dentro del mundo, ¿sí? Sino que hay un mundo de las ideas, ¿no? De ideas absolutas, con existencia a priori, ¿no? Que a partir del cual participaría el mundo, participarían el mundo sensible. ¿Sí? Entonces Platón sería objetivista, ¿por qué? Porque considera que los valores no surgen del sujeto, ¿no?
¿ok? Pero que afirma la existencia independiente de los valores. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del objetivismo, hablamos de que los valores tienen una existencia independiente del sujeto. Para Platón, los valores efectivamente tienen una existencia independiente y les otorga pues una dimensión aparte, ¿no? El mundo de las ideas. Por otro lado, tenemos también a Aristóteles, quien suscribiría también al objetivismo, porque para Aristóteles, y aquí ya lo podemos entender un poquito mejor con su teoría heliocéntrica, ¿cierto? Perdón, con su teoría hilemórfica. Disculpen, estaba pensando en Nicolás Copérnico. Ok, entonces la teoría hilemórfica de Aristóteles, hylé, materia, morfé, forma, ¿cierto? Entonces Aristóteles de alguna manera resignifica esa participación que había mencionado Platón. Para Aristóteles, sí, la forma, la esencia, la idea, los valores, si gustan, no están, eh, eh, en todo caso, no están fuera ya de los objetos. ¿Se entiende más o menos? Aquí nos dice, el valor es independiente del sujeto, pero no al objeto. ¿Sí? O sea, ¿quiénes son considerados objetivistas? Aquellos que consideran, o las teorías que afirman la existencia independiente de los valores, que los valores están fuera del sujeto, ¿no? Para Platón los valores están fuera del sujeto y están en realidad en otra realidad, ¿no? En el mundo de las ideas. De una manera independiente en otro mundo, en el mundo de las ideas. Para Aristóteles, asimismo, los valores están fuera del sujeto, ¿no? Pero son inherentes al objeto. ¿Está claro? Entonces, aquí nos dice, es decir, los valores son una propiedad constituyente de las personas, las cosas y los hechos, ¿no? Entonces, el valor está en el objeto. Por ejemplo, si viésemos un racimo de uvas hermoso, así, que quisiéramos pintarlo, y diríamos, ¿dónde radica la belleza de este racimo de uvas? Bueno, el hecho de pintarlo y ya generar un cuadro, ¿no? O un diseño ya es problemático, ¿no? Pero ahí la pregunta es, ¿dónde radica la belleza? ¿Dónde está este valor? ¿No? ¿Dónde está lo bello de los objetos? Platón lo situaría en el mundo de las ideas, ¿no? Pero Aristóteles lo situaría en el mundo material, ¿no? Hay que captar los valores en los entes materiales. Interesante esta postura, ¿no? Primero con los sentidos y luego con la razón. Entonces, de esa manera, tanto Platón como Aristóteles plantearían teorías objetivistas, ¿no? Porque los valores se encuentran independientes del sujeto. Por otro lado, tenemos el subjetivismo, que estas teorías afirman que los juicios de valor son determinados por el sujeto. Y nosotros hemos suscrito un poco a esta teoría desde la definición que hemos dado al inicio de la sesión, ¿no? Entonces, los valores serían estados subjetivos de naturaleza sentimental. Por eso hablamos de estimar, ¿no? Estimaciones, otorgar un grado de afección, ¿no? Con respecto a cosas, a situaciones. Aunque mantiene una referencia al objeto, esto es importante, ¿sí? Mantiene una referencia al objeto, porque imagínense, si la belleza, si el sujeto solo proyectara los valores en las cosas, en las situaciones, entonces los objetos y las situaciones podrían existir o no existir, ¿no? El punto aquí es que los objetos existen y son capaces de estimularnos a tal punto de originar estados subjetivos, ¿no? Estados de estimación, de afección. Muy bien, dos escuelas subjetivistas en axiología. Tenemos al hedonismo, ¿sí? Acordémonos un poquito a Aristipo de Cirene, ¿no? Las escuelas helenístico-romanas, ¿se acuerdan? Estas escuelas que surgen durante el siglo IV después de Cristo, tras la desaparición del el imperio de Alejandro Magno. Entonces, estas escuelas, ¿no? Entre ellas el hedonismo, ¿se acuerdan? El epicureísmo, el escepticismo, ¿no? La escuela cínica,
¿no? La escuela estoica, todas estas escuelas helenístico-romanas, respondían a una necesidad de la época, ¿no? Una época que estaba en crisis, y querían solucionar un poco o responder a la pregunta por la felicidad humana, cómo vivir, cómo alcanzar el buen vivir, ¿no? Entonces, el hedonismo propone que debemos buscar el placer, y no solamente el placer intelectual, como en el caso de la escuela epicureísta, ¿no? Sino el placer corporal, ¿no? Entonces, la escuela hedonista propone la búsqueda del placer corporal para la obtención de la felicidad. Entonces, el valor de un objeto consiste en una cualidad conmovedora de ese objeto. Ese objeto existe, ¿sí? Y tiene la capacidad de estimular, de conmover a los sujetos, quienes proyectan luego en estos objetos, en estas situaciones, valores, estados subjetivos, afecciones, sentimientos. Muy bien, entonces aquí tenemos a Aristipo de Cirene, ¿no? Aquí tenemos, a ver, alguna descripción. Nos dice, quien consideraba los placeres corporales como guías para llegar a la felicidad. Si es placentero, entonces es bueno, ¿no? Y ahí ya vemos cómo el placer como guía, ¿no? El placer como guía de valoración, de estimación. Por el contrario, tenemos a la escuela epicureísta, ¿no? Que critica esta postura y deduce la superioridad del placer intelectual. Como vimos, los valores tienen tres características, recordemos, ¿no? Hablábamos de la polaridad, ¿no? Lo bello, lo no bello, ¿no? Lo justo, lo injusto, lo placentero, lo no placentero, ¿no? Lo insatisfactorio. Entonces vemos también cómo en este caso hay polaridad en los valores, ¿no? Y también jerarquía, ¿no? En este caso, para Epicuro, la escuela epicureísta consideraba que el placer intelectual estaba por sobre el placer sensorial, ¿no? Y ahí siempre estamos hablando de diferentes tipos de placeres, ¿no? Y también vamos a hablar de la gradualidad, de la intensidad con la que se experimentan, ¿no? estos estímulos. Muy bien. Por otro lado, tenemos a la escuela utilitarista con Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Esto también lo veremos a fondo en ética. El utilitarismo, con Jeremy Bentham, considera que debemos buscar el placer, pero veremos ahí con John Stuart Mill también, hay una orientación epicúrea del utilitarismo, ¿no? La búsqueda del placer intelectual. Por otro lado, Bentham complementa un poco esta visión utilitarista, es decir, guiarnos a partir del beneficio, de la utilidad, no tanto del placer sensorial, sino del beneficio de la utilidad y de la utilidad para la mayor parte de la población. Bentham propone una suerte de cálculo hedonista, ¿no? Un cálculo, deberíamos un poco calcular cuán beneficiosas o útiles son ciertas medidas. Y esto en el contexto social permitiría un poco medir la felicidad, ¿no? O medir la satisfacción de las poblaciones, ¿no? Entonces, para el utilitarismo es una teoría valorativa que sostiene que la valoración de los objetos está orientada ya no por el placer sensorial como la escuela hedonista o intelectual como la escuela epicúrea, sino orientada por el beneficio o utilidad que producen a la mayor cantidad de la población, a los sujetos individuales, pero sí es referido a un contexto macro, ¿no? A la mayor cantidad de la población. Ahí está. Esta utilidad debe ser referida a la mayor cantidad de personas. Representantes Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Entonces aquí los valores, los juicios de valor surgen a partir del sujeto, subjetivismo, ¿no? Para el hedonismo, ¿cómo así el sujeto proyecta estos valores? Por medio de la búsqueda del placer, ¿no? Los objetos existen, ¿no? Y tienen la capacidad de conmovernos. Por otro lado, el utilitarismo afirma que proyectamos también estos valores a los objetos, a las situaciones, de acuerdo al beneficio o a la utilidad que podamos obtener. Por último, tenemos las teorías axiológicas alternativas, que van más allá de este planteamiento dicotómico del problema de los valores, ¿no? Es decir, van más allá de si los valores surgen del sujeto o del objeto, ¿no? Si se busca el placer o la utilidad, ¿no? Que en realidad no son tan distantes, ¿no?
Está mucho. John Stuart Mill también va a estar muy inspirado por el epicureísmo, ¿no? Muy bien, teorías axiológicas alternativas. Tenemos el emotivismo con Alfred Ayer, ¿no? Relacionado también con el Círculo de Viena, Alfred Ayer. Ahora, Alfred Ayer sostiene que los juicios de valor solo expresan ciertas emociones, es decir, para el emotivismo los valores no existen como entidades particulares, ¿no? No hay algo así como lo bello, lo bueno, lo justo, a modo de ideas platónicas quizá. Acuérdense que el Círculo de Viena planteaba un rechazo total a la metafísica y Platón definitivamente hay un desarrollo metafísico, ¿no? Ontológico. Muy bien, en Aristóteles también, pero también hay una crítica a Platón, ¿no? Como ya vimos sesiones atrás. Muy bien, entonces Alfred Ayer propone que, a partir del emotivismo, que los valores son simplemente emociones, ¿no? Son reacciones emocionales. Por eso ahí la denominamos, cambiamos de nombre, ¿no? Denominamos emociones, reacciones emocionales a estos juicios que emitimos, ¿no? Emotivismo con Alfred Ayer. Por otro lado, tenemos al relacionismo del filósofo Ricieri Frondizi, el filósofo argentino Ricieri Frondizi, quien plantea que debemos ir más allá de esta división entre sujeto y objeto, sino que debemos también darle importancia a la relación entre sujeto y objeto, ¿no? A tal punto de valorar la relación como un tercer elemento independiente e importante, ¿no? Para en una situación valorativa. Entonces, si no existe interacción entre sujeto y objeto, no podrían aparecer, no podrían existir, no podrían plantearse los valores como cualidades, ¿no? Ni siquiera como emociones, ¿no? Entonces, el relacionismo de Ricieri Frondizi propone revalorar la interacción entre sujeto y objeto. Por otro lado, tenemos al socioculturalismo del marxista Herbert Marcuse. Para Herbert Marcuse o Marcuse, los valores no surgen netamente del sujeto, del objeto, no es que sean simples reacciones emocionales. Y sí, claro, debemos prestar atención a la interacción entre sujetos y objetos, pero sobre todo los valores o los juicios de valor están determinados por los contextos sociales, culturales. Entonces, los objetos para Marcuse no serían valiosos en sí mismos, sino que Marcuse va más allá de un sujeto, sino que Marcuse nos sitúa dentro de la sociedad y dentro de este plano cultural podemos afirmar que los valores son asignados por grupos de individuos, ¿no? Y estos valores, estos juicios de valor tienen que ver con las experiencias de estos individuos y con su relación con respecto al medio en el que viven estas comunidades, estas sociedades. Entonces aquí tenemos estas tres teorías axiológicas que proponen salir de la dicotomía sujeto-objeto y que nos invitan a enfocarnos en otros elementos, en otros factores que a lo mejor no estábamos dilucidando, ¿no? Viendo en una situación valorativa, ¿no? Emotivismo, los valores son reacciones emocionales, ¿no? No son ni verdaderos ni falsos, son reacciones emocionales. Un poco en la línea del Círculo de Viena, ¿no? No tienen significado, ¿no? O en este caso, no son ni verdaderos ni falsos, ¿no? Porque tienen que ver con experiencias, reacciones emocionales. Relacionismo, interacción entre sujeto y objeto, y socioculturalismo, los valores, los juicios de valor surgirían a partir de los contextos sociales. Muy bien, entonces eso sería la sesión de hoy. El día de hoy hemos visto axiología, ¿sí? Espero que haya sido clara la explicación. ¿Sí? Muy bien, entonces, en todo caso, si no tuvieran las claves de la semana 9, porque hoy día hemos analizado la semana 10, porque avanzamos un poco,
¿no? El día domingo. Entonces les doy las claves de la semana 9, ¿ok? ¿Está bien? ¿Sí? Listo, les doy las claves de la semana 9. Entonces, a ver, semana 9. Pregunta número 1. Pregunta número 1 de la semana 9. A de Aristóteles. Pregunta 2. ¿Sí? A de Aristóteles. Pregunta 3. C de Carnap. Pregunta 4. D de dialéctica. Pregunta 5. D de dualismo. Pregunta 6. E de empirismo. Pregunta 7. C de Carnap. Pregunta 8. B de bien. Pregunta 9. D de Demócrito. Y pregunta 10. D de dialéctica. Muy bien, entonces esas serían las claves de la semana 9 por si quedaron pendientes. Y bueno, eso sería todo entonces por hoy. Listo, nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Chau, chau.